acerca de lo que son los afectos. Amén. Que el afecto está representado con lo que es la mano en la triple naturaleza, pero la mano de nuestra alma. Amén. ¿Sí? Y veíamos cómo es que nuestros afectos están torcidos, están alejados de Dios. Cuando hablamos de nuestros afectos, hablamos de lo que son nuestros deseos almáticos. Amén. Pero que se viven en esta carne. Amén. Amén. Entonces, la revelación nos habla de muchas cosas. Dice que hacemos por lo natural, deseamos cosas y todo va enfocado hacia lo carnal, hacia lo terrenal. En el ámbito, ¿qué sería? En el ámbito espiritual, ya no, muy pocas personas tienen ese deseo. Sí, hablamos que tienen ese afecto hacia lo espiritual. Para que, amén. Son muy pocas personas, pero algunos lo encuentran ese deseo. Como en las iglesias normalmente no se presenta al Dios de lo invisible, al Dios que todo lo crió, al Dios que habla, al Dios que guía, aquel que quiere hacer cosas con nosotros, y aún más que se nos quiere presentar. Como no hablamos de Él, mucha gente lo busca en lo espiritual, o que tiene ese deseo de lo espiritual, pone sus afectos equivocadamente. Por el lado del ocultismo, por el lado del enemigo, la brujería, la hechicería, el satanismo, astrología, lectura de cartas y comunicación con muertos, alquimia, ¿qué más? Se le podría mencionar un montón de cosas que van en esa rama, en el cual no es solo conocimiento y lectura, que practican aquellos que tienen hambre de lo espiritual, pero buscan la experiencia en el lado equivocado y no dentro de la iglesia. Donde ya no son nomás lectores, yo creo porque leí, no, gente que practica y lo vive. Amén. Entonces decimos que nuestros afectos o nuestros deseos, que son afectos, están corrompidos y siempre van hacia el lado negativo. Brincado en una parte almática, dice la hermana, escribió algo importante, y lo digo en esa área porque es analizar dentro de nosotros y no se alcanza a ver. Dice: la mayoría de las veces extendemos nuestra mano de afectos y o sea que son los deseos hacia otras personas, algunos hacia las partes espirituales, pero ¿y qué? La mayoría las extendemos hacia otra persona, esperando que, hermanito, mire, o sea, que lo llenen. Tengo una esperanza de algo, un deseo de algo, y lo extiendo hacia el pastor. Ahorita le cuento mi sueño y el pastor me lo va a interpretar. Aleluya. Amén. Y lo estoy poniendo a él de ejemplo, no lo tome a mal, pero lo hacemos. ¿Cuánta gente afuera no extiende su mano para que el compadre le solucione el problema, para que la comadre le aconseje, para que mucha gente haga cosas por ellos? Es un deseo vuelto una necesidad, que lo ponemos, en vez de ponerlo en Dios, como está corrompido, lo ponemos en las demás criaturas. Amén. Entonces dice, lo ponemos en todo, y a la hora, por ejemplo, ¿qué dice? Cuando no lo pueden suplir, o que no pueden
suplirlo, porque la escritura sí lo dice, o que no nos hacen caso, lo que hacemos es que nos sentimos. Y ella lo extiende un poco más, dice ese sentimiento de sentirte con la persona, dice, te ofendes. Amén. Te vuelves ay, no me quieres ayudar. Amén. A veces te están dando la razón correcta de que no pueden de verdad, de que no saben, o tal vez no quieren. Amén. Y aún así con esa honestidad nos ofendemos. Amén. Me ofendo, hay algo dentro de mí que se ofende. Y por haberse ofendido con él, a veces hasta con Dios sale. Amén. Sale incluido Dios. Amén. Dios que tiene que ver ahí, hermano. Amén. Amén. Nuestros afectos los ponemos en alguna persona. Por ejemplo, como cuando, voy a poner un ejemplo, cuando anda uno que está soltero, en este caso mi ejemplo, y que pone uno la mirada en una muchacha. Amén. Y va y le habla y no le hace caso. Amén. Ya se ofendió uno. Aleluya. ¿Es cierto? Amén. Gloria a Dios. El enemigo. ¿O se ofende la muchacha? No, pero en este caso hablamos de uno. Amén. Aleluya. Hablo en el sentido de aquí para allá, en que extendemos nuestra mano para querer alcanzar algo. Deseas a alguien Amén. y te rechaza, te dice que no. Y internamente te molestas. Amén. Internamente después la rechazas. Amén. Te atacas tú mismo. Y dice la hermana, cuando pasa eso, dice que no suplen tu necesidad en los afectos o en tus antojos. O en tus antojos. Otra palabra para usarla, dice, haces algo, ella dice molicie, pero más bien es crear lástima. Amén. Amén. Creas una autolástima para ti mismo. Amén. Y empieza uno a decir, ay, pobrecito de mí, nadie esto, ay, no, aquellos no. Amén. No, yo me junto con ese hermano porque, no, fíjate, no es- Amén. Empezamos a decir, eso es crear Las autolástima. autolástima son demonios disfrazados. Autolástima en nosotros. Amén. Entonces, eso dice que tendría que ponerse en las manos de Dios. Amén. Que se tiene que poner en las manos del Señor. Digo, gracias, Amén. Padre bendito. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, nuestros afectos, nuestros deseos, cuando no son suplidos, crean autolástima. Amén. Y si estoy creando autolástima, ¿qué estoy usando? Aleluya. El yo-yo, Amén. mi yo, Amén. el dar mi importancia yo más que todos. Amén. No es que sea malo darte tu importancia, pero una importancia fuera de lugar Amén. y un honor que no mereces fuera de lugar. Dice la escritura, considera a los demás mayores que a ti o iguales que tú. Amén. 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 Bien, aleluya. Gloria a Dios. Entonces veíamos de que entonces nuestros afectos, lo número uno que veíamos, se hicieron vil, Amén. descarriado. Los afectos son los deseos, pero de la carne. Amén. Se hicieron vil. Gloria a Dios. ¿Qué son las vilezas? Y nos hablaba y nos dice la escritura. Amén. Cuando el Señor los entrega dice la escritura que el Señor los entregó a deseos vergonzosos o a afectos vergonzosos, y eso está en Romanos 1:26. Amén. Romanos 1:26 al 28. Amén. Amén. Romanos. Dice, fíjese bien, como estaban
dice que Dios les habla, Dios nos habla y nos habla, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero cuando Dios se cansa, quita su poder restrictivo y dice, los entregó A pasiones. a sus pasiones, a sus afectos vergonzosos, o sea, a la vileza, A su propia depravación. a su propia deseos malos. Fíjese bien, Dios dice, no lo hagas, pero todavía no lo ha quitado y aguanta. Dios tiene amor, tiene paciencia y está ahí. Pero llega un momento que Dios dice, ¿sabes qué? Ya, hazlo pues. Ya no te voy a decir nada. Ya te lo dije. Dios no se cansa y está con los brazos abiertos, no malinterprete. Dios no desecha, uno es el que se aleja y se suelta de Dios, como decía la hermana. Uno lo suelta, uno se aleja, uno le dice, no me molestes ahorita. Amén. Amén. ¡Eso! Punto número 2. Nuestros afectos se hicieron contra naturaleza. ¿Qué quiero decir con eso? Contrario de como eran los afectos naturales. O sea, quedó en un ser humano sin afecto natural. Me dirá usted, ¿qué no tengo yo afecto por mi hijo, por mi padre, por mi madre? No, no es de lo que estoy hablando. Cuando está hablando la Escritura en esta parte, nos lleva, cuando el hombre fue hecho, nos lleva al Génesis. Amén. ¿Y a qué parte del Génesis? Cuando todo el hombre fue creado en los pensamientos de Dios y después creado en lo espiritual. Amén. Cuando el hombre tenía una relación con Dios, el hombre antes de pecar. Amén. ¿Y qué es eso? Ahí está el detalle. Los afectos naturales cuando el hombre fue hecho, ¿cuál era? Comunicarse con su creador. Era lo espiritual. Estaba en el huerto que fue plantado en Edén, que era un huerto espiritual. Hablaba con Dios. Era instruido por Dios. Entonces eso era el afecto natural del ser humano. Aleluya. Entonces, como ahorita lo conocemos, es contra naturaleza, porque antes todo era en lo espiritual y en obediencia a Dios. Gloria a Dios. Amén. Una vez sacado de ahí, se quedó sin ese afecto natural. Pero parece ilógico porque vivimos en lo terrenal, en lo carnal. Pero la Escritura ahí nos da a entender que es amor hacia lo espiritual. Eso es unos afectos saludables, pero dirigidos hacia Dios, como tienen que ser plantados. Como tienen que ser corregidos. ¿Ha crecido tu amor y tu deseo por las cosas espirituales de Dios? Aleluya. Amén. ¡Bendito Jesús! ¡Santo! Pídele que vaya transformando cada vez más por esa experiencia espiritual, que vaya sanando más tus afectos, tus deseos por lo espiritual en Él. ¿Ven? Entonces, el ser humano, sus afectos se voltearon, o se quedó el hombre sin afecto natural. Y ahí pudiésemos hablar, porque dice que así como es en lo espiritual, pasa a lo terrenal, y lo podemos ver. ¿Por qué hay tantas matanzas? Ya no hay respeto por el prójimo. Ya no hay ni respeto ni de padre a hijo, ni de hijo a padre.
ni de hermano a hermano, ni de ser humano a ser humano. Y todo lo que usted quiera ver y lo que vivimos y vemos, en la mayoría de lo que usted ve afuera en el mundo, en la tele, lo que se promueve, no vamos lejos. La hermana tiene una agencia donde tiene que atender ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hay el afecto natural. O sea, el afecto hacia lo espiritual para ser enseñados por Dios. Amén. Aleluya. Bendito. Gracias, Jesús. Entonces le decía, nuestro ser quedó sin afecto natural y por lo tanto se volvió carnal. Amén. Y vamos a ir a Gálatas 5:17, ahí nos lo comprueba. Gálatas 5:17, por favor. Amén. 5:17. Amén. Amén. Gálatas 5:17 dice así. Jesús. Aleluya. Está equivocado. Estoy en 6, estoy equivocado yo. Dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Amén. 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 Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Aquí el Señor nos dice que cuando lo espiritual empieza a tomar más parte y control de ti, va a empezar a tomar control y a oponerse a tus deseos carnales. Amén. 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 Vamos a ir hay una parte, no vaya ahí, yo se lo voy a leer en 2 de Timoteo 3 del 1, 2 de Timoteo 3 del 1 al 3, pero hay una parte donde dice, eso también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres. No lo vivimos, incluso hasta nosotros tal vez nos tocó vivirlo, desobedecer a nuestros padres. Amén. Dice, desobediente a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, Amén. Aleluya. crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahí hace una descripción de muchas cosas, pero entra en lo que son los deseos y los afectos del hombre. Amén. En muchas áreas, desde lo físico, lo espiritual y lo almático. Amén. Amén. Entonces, como les decía, el ser humano se quedó sin los afectos como tienen que ser. Amén. Corrompidos, y ya no lo hay hacia lo espiritual, mucho menos lo hay hacia lo terrenal. Aleluya. Aunque ahí hay una profecía, pero no es nuestro tema. Amén. Nos habla de los postreros días. Amén. En cuanto a que se hizo carnal, vamos a ir a Colosenses 3:5 también. Colosenses 3:5. Amén. Dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Vuelve a entrar otra vez lo carnal Amén. y hacia lo que extendemos nuestra mano en lo espiritual. Amén. Amén. Entonces vemos de que se hizo, porque dice que no nomás eso, en Colosenses 3:5, amén. Amén. Ahí nos dice pasiones desordenadas, impurezas, malos deseos, avaricia. Dice que se hizo desordenado, queriendo de todo. Amén. Nuestro afecto. Amén. Y ahí me hacía pensar en algo el Señor, y fue donde entré la vez pasada. Amén. La corrupción del hombre. Amén. Amén. La corrupción del hombre, y lo veíamos que ha venido siendo desde que el hombre fue sacado del huerto de Edén. Aleluya. Y lo vimos con el primer hombre. Amén. Amén. Con el primer hombre nacido después del jardín que estaba en Edén, Aleluya. Amén. que fue Caín. Caín era el mayor, Aleluya. Abel era el menor. Amén. 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 Después, si vamos ahí, eso está, si quiere anotarlo, eso lo tiene usted en lo que es Caín y Abel en Génesis 4:8. Amén. En Génesis 6:5 dice que Dios vio, estamos haciendo un recorrido para ver la corrupción. Porque decimos de que tal vez no está comprobado, y eso es tal vez del Nuevo Testamento, mucha gente. Amén. Pero dice, ahí bien claro, desde que fue sacado del huerto de Edén, se empezó a mostrar cómo el hombre quedó corrompido. Amén. ¿Por qué? Cuando estaban en el huerto de Edén, Adán y Eva, Aleluya. no había muertes, Amén. no había pleitos, no había contiendas, no había guerras, Amén. Aleluya. no había muchas cosas, Amén. nada de lo que conocemos. Amén. Amén. Entró la desobediencia, pero fue otro nivel. Amén. Amén. A partir de la desobediencia empiezan todos los demás a agregarse. Amén. Qué importante es la obediencia. Amén. Y la escritura lo apoya y lo enseña el Señor Aleluya. en todo su esplendor. Amén. Obedéceme, obedéceme. Dios se agrada de la obediencia más que de los sacrificios. ¡Aleluya! Amén. Génesis 6:5, ya lo vimos, pero Génesis 6:5 dice que Dios vio la maldad de los hombres. Amén. Fue cuando, le resumo, cuando Dios decidió inundar o mandar un diluvio a esta tierra. Ojo, la Biblia enseña de que antes del diluvio la tierra era en un solo pedazo, era toda junta. Amén. 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 Hay escrituras, si usted lee dentro de los hijos de Noé, cerca de lo que es la torre de Babel, ahí dice bien claro, y en sus días se partió la tierra. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Entonces vemos, dice, y vio Dios la maldad de los hombres. Amén. Se multiplicó y se empezaron a generar. Empezó el enemigo a trabajar. Amén. Cuando Dios le dijo a Caín, no hagas mal, no hagas pecado, para que el pecado no se te pegue. Amén. Wow. ¿Cómo después de él empezó a trabajar a todo lo que da? Amén. Si ya le había sido y había obtenido el reinado, Aleluya. le fue entregado al enemigo, entonces empezó a trabajar a todo lo que daba por alcanzar en todas las gentes. Por eso dice la escritura que se empezó
a multiplicar la maldad. Amén. Y que la maldad llegó a tal grado que fue tanta y que Dios no la soportó. Amén. No es que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre. Si se haya arrepentido, también hasta Noé lo hubiera deshecho. Amén. 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 Es una forma de decir otras cosas que Amén. le dolió en su corazón. Amén. Dice la Escritura. Amén. Dentro de la corrupción, si no había leyes y no había, como decimos, pecado, vemos la tercera cosa dentro de la corrupción: ver la desnudez de las personas. Amén. Wow. Eso me estuvo cacheteando. Amén. ¿Por qué? Porque vengo del lugar y venimos, porque no estamos enseñados. Amén. Pero venimos muchos de la orilla del mar, de la playa, de la costa, de los ríos. Y hay gente que se baña inapropiadamente mal vestida. Amén. 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 Entonces dice que el hijo de Noé, uno de sus hijos, vio su desnudez. Amén. Wow. Entonces en la Escritura nos dice que aquí, que es pecado. Amén. Dice, no nomás eso, ahí empieza la divulgación Amén. de las cosas, de lo que sería llamado en un sentido pornografía. Amén. Ese varón o ese hombre divulgó con sus hermanos. Amén. Les dijo a sus hermanos todo lo que su padre había hecho y cómo lo había hallado. Aleluya. Amén. Jesús. Amén. Y la desobediencia sigue aflorando. La torre de Babel, otra desobediencia a los mandatos de Dios. Amén. Porque la orden era expandirse, no crear una torre hacia arriba y llegar hacia Dios. Aleluya. O ser recordados, era poblar la tierra. Amén. Este mundo Amén. terrenal. Y seguimos más adelante. Y les decía que cómo la Escritura me comprobaba algo. Yo decía en cierta ocasión de que Dios visitaba a todos los pueblos. Amén. Y yo lo había dicho porque lo había leído, pero no lo había hallado en las Escrituras. Y les decía, cuando Abraham va con su mujer y se mete a Egipto, Amén. y que le dice, oye, di que eres mi hermana para que no me maten. Amén. Él no sabía que Dios los visitaba. Amén. Amén. Abraham era descendiente de Noé y no sabía que Dios quería con todos los pueblos algo. Amén. Que fuéramos santos. Amén. Aleluya, bendito. Y dice la Escritura, y Dios visitó a Faraón Amén. en sueño. Amén. Dios, oye, espérate, ¿que eso no es nomás del Nuevo Testamento? No, Señor. O de cuando ya nomás les dio la ley y de repente apareció Faraón. Dios les hablaba. Y eso usted lo puede ver y lo puede encontrar en Génesis 12, 14 y 15. Capítulo 12, versículos 12 y 15. Pero no vamos a ir ahí. Anótelo, porque ya lo vimos. Amén. Amén. Es nomás un repaso. Dios visita a todos los hombres, ahí lo vimos. Ese era un faraón cuando va Abraham. Amén. Amén. Cuando va el hijo, Aleluya. Santa. cuando va otro hombre Bendita. a Egipto. Amén. Gloria a Dios. Uno fue Abraham. Abraham, Isaac, el hijo hizo lo mismo. Amén. Bajo otro faraón fue Egipto y Dios hizo lo mismo. Pero en esta segunda ocasión, en la primera, Dios lo visitó y nomás le dijo, hey, si la tocas eres muerto. Amén. Con Abraham, serás muerto. Oh Señor, yo lo hice de limpieza, me dijo que era su hermana. Amén.
Cuando va Isaac le dice lo mismo, di que eres mi hermana, no, güey, me van a matar porque eres bien bonita. ¿Y qué hizo Dios? Dice que los hizo estéril a toda su casa. Aleluya. De Faraón. Aleluya. Y les dijo que tenía que ese hombre orar por ellos. Los hizo estéril, pero Faraón vio algo. Antes de tomar, en una de ellas, no me acuerdo en cuál fue, pero le dice, ¿cómo me dijiste que era tu esposa? Yo iba a mandar por tu mujer. Yo los he visto acariciándose. Amén. ¿Por qué me haces esto? Esto no está bien lo que me has hecho. Amén. 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 Y así vemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios quiere tratar con todos su creación. Amén. Dice la Escritura, pregúntame por lo que yo he hecho, Aleluya. por mi creación, por la hechura de mis manos, por todo lo que yo engendré, y yo te daré respuesta. Aleluya. Amén. Bendito. Mamá. Entonces, ahí hay una corrupción en el hombre. Amén. Mentir. Amén. Di que eres mi hermana. Amén. Y temor a otros que no conocían de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Cuando viene Abraham y Lot y se separan. Y en ese tiempo hacen guerra. Amén. 5 reyes contra 5 reyes de un lado y 5 reyes de otro. Otra corrupción del hombre. Hacer guerra contra su hermano. Les decía, si la orden era poblar la tierra y tanto lugar que había, ¿qué necesidad había de matarte? Aleluya. ¿Para qué esclavizarte? Amén. Si podrías tener en ese entonces todos los hijos que quisieras. Amén. Y ahorita, ¿cuál es la ley en algunos lados? Y como está la situación de la vida, no tengas más hijos. Amén. En China, si tienes 2 hijos, solo uno, si no todos los demás, cuello, Amén. los matan. Amén. Y aquí el que es por gusto, pues nomás que tenga 2, 3, ya porque la ve dura para mantenerlo. Pero antes, ¿qué necesidad había de matarlos? Aleluya. Si había tierra y había prosperidad de parte de Dios para el lugar. Amén. Bendito. Aleluya. Entonces el hacer guerra, el tener odio, porque cuando hay guerra, ¿qué hay? Odio, deseos de algo, de gobernar, Amén. De poder. de poder, ambición. Amén. Amén. Cuando vienen otra mentira, cuando le dan a Jacob, antes de llamarse Israel, le mienten y le dan a Lea en vez de la que él quería y por la que él trabajó. Amén. ¿Qué cree que ha de haber sentido? Oye, no, yo no lo mato. Amén. Y sí se levantó así, fue y le reclamó. ¿Qué me has hecho si yo he trabajado por Raquel? Amén. ¿Qué hubo en el corazón de este hombre? Engaño, porque desde el principio él dijo que trabaje para mí, yo prospero y le doy a Lea. Y después, como todavía otro engaño, que trabaje por Raquel y todavía me sigo enriqueciendo. Amén. Ambición, Amén. por ver que Dios estaba con él. Pero lo que estamos observando es que en el hombre ya había ambición, había Maldad. maldad, Amén. engaño. Amén. Otro dice que en cuando viene Abraham y dice que hizo pozos en la tierra para sacar aguas. Amén. Dice que estaba Abimelech y estaba él. Y se entera Abimelech de que sus criados estaban peleando sin él saber contra Abraham. Y Abimelech sabía de que él era un escogido de Dios y que Dios lo visitaba y que Dios lo ungía. Porque Abimelech fue otro de los reyes que Dios le habló: no toque la mujer de ese hombre. Aleluya. Amén. Él sabía
quién era. Ah, santo. Entonces dice, entonces cuando él supo eso, vino e hizo. Ella, Abraham, ven, mira, mis hombres hicieron esto, te lo declaro de antemano. No ser que ya vayas a venir enojado. Hagamos un pacto. Hagamos un acuerdo, una amistad. Y no nomás que llegue entre tú y yo, sino entre nuestras generaciones. Amén. O sea, que él supo la maldad que habían hecho los trabajadores. Contender o quitarle a otro lo que el otro había trabajado. El robar, el estafar. Corrupción dentro del corazón del hombre. Amén. Cuando ya Jacob se despide de su suegro antes de ser llamado Israel. Y su esposa, la amada de él, se lleva los ídolos del papá. Y los lleva bajo el camello y ella va embarazada. No, iba en sus días. Le dice, Señor, perdóneme. No embarazada, iba en sus días. Señor, perdóneme que no me pueda levantar. Bueno, más bien le mintió. No iba en sus días, sino para sentarse arriba de los ídolos tuvo que mentir. Esa parte es la que dice. Pero ahí mintió. Pero ahí empezó y siguió la idolatría. Otra maldad. Delante de Dios. Nunca se deshizo de los ídolos. Amén. Entonces, idolatría, mentira. Amén. Y el pleito entre hermanas Raquel y Lea, todo lo que vivieron era pleito. Al grado que rentaban al esposo. No le miento, dice ahí, te doy las mandrágoras de mi hijo, como quien dice, si fueran ahorita, ¿qué eran? Como si llamaran blueberries, en español, las frambuesas de mi hijo, por acostarme con tu esposo, órale. Y dice, ahora me toca a mí, toma las frutas, se las consigo después. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la maldad no eran compartidas. Aleluya. Ni el esposo era equitativo. Entonces ya había más corrupción. Estamos viendo y progresando en lo que son las corrupciones. Amén. En Génesis 34, 2 y 3. Génesis 34, 2 y 3. Vemos una corrupción un poquito a otro nivel. Dice que está un rey y está Jacob o Israel con sus hijos. Amén. Y dice que viene una de sus hijas y anda paseando. La única. Y la ve un rey, el hijo de un rey, o sea, un príncipe. Y se le hizo bonita y la tomó para él, sin pedir permiso a su familia. ¿Quién le enseñó a Abraham que tenían que pedir permiso si no había leyes? No Abraham, a los hijos de Israel. Amén. Dice que la mancilló. Y ellos, fíjese, ahí hay dos cosas. Uno, abusar de una mujer que ve, porque la ve en el campo. ¿Sí? Otros, encenderse en ira de enojo. Amén. Los hermanos fueron con él más adelante, después fueron y vengaron la deshonra de su hermana. Porque entre ellos no se hacía así. ¿Quién les enseñó eso? Amén. Vemos otra depravación del ser humano, y eso está en Génesis 37, desde el versículo 4. Y esto se trata de José. Génesis 37 es cuando los hermanos de José
Vamos a ir a leer, déjelo leer. Génesis 37:4. Y dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Aleluya. Amén. El aborrecer al hermano. Amén. Aleluya. Si eran de la misma carne, ¿cómo lo vas a aborrecer? Amén. ¿Cómo? Dígame si muchas de estas cosas que hemos estado hablando no se viven y se ven. Amén. Amén. Pudiese decir usted, mi familia no se ve. Privilegiado. Algunas cosas no se ven. Amén. 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 Pero quiero avanzar. Ya se me acabó el tiempo, pero deme un poquito más. Vendieron a José. Y Amén. eso crea odio porque lo odiaron. Amén. 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 Aleluya. Por envidia, por odio y disgusto con él. En Génesis 38:15, adelante, Amén. aquí encontramos algo importante. Incesto. ¿Sabe lo que es incesto? Amén. Un pecado muy grave. Si todavía Dios no les daba las leyes, ¿cómo es que encontramos incesto ahí? Y dice que Dios se enojó. Amén. La corrupción del hombre. Dice que viene Judá, de donde viene el león de la tribu de Judá. Amén. En la carne uno, su árbol genealógico, por un decir, que él es, sí, un decir. Amén. Aunque todos venimos de Cristo. Amén. Aleluya. Dice que va a Judá y se mete con la nuera y le crea un hijo. Amén. Le procrea un hijo. Amén. ¿Quiere leerlo? Vamos ahí, 38:15. Fíjese, el 14 se lo leo. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. ¿Quién? Tamar. Y se cubrió con un velo y se arrebozó. Y se puso a la entrada del Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Amén. Sí, amén. Y fíjese bien, y se apartó del camino 16 hacia ella, ¿quién? Judá, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Prostitución? Amén. La intención del hombre fue prostitución, y la mujer en venganza lo hizo incestar. La mujer buscaba descendencia. Sí, buscaba descendencia, pero era ilegal estar con la hija, con la mujer de su hijo. Amén. Le tenía que haber sido dado el hermano, que era Sela. Pero el varón no quiso dárselo. Amén. Amén. Entonces hubo prostitución e incesto, Amén. de un lado y de otro. Amén. Corrupción es centro. Amén. Amén. Engaño. Amén. Aleluya. Entonces, todo esto hemos visto que han sido corrupciones en el hombre. Amén. Amén. ¿Cómo lo podemos comprobar más claramente? Nos brincamos fácil a Éxodo 20, los 10 mandamientos. Amén. Amén. Y ahora sí llegamos. Si antes se practicó todo eso, y Dios ya venía enseñando a los hombres, porque Dios los visitaba y les decía: esto es pecado, esto es maldad, maldad. Lo que yo estoy tratando de comprobar para mí mismo es de que ya empezaba a haber maldad
porque yo decía, no había pecado y no había maldad en el hombre antes del Sinaí. Mas sin embargo esto me comprueba de que estoy equivocado. Había maldad y había corrupción. Aleluya. Por eso es que Dios trató con su pueblo y ahora les dio las leyes para que supieran cómo comportarse. Número 1, Éxodo 20. Éxodo 20. Desde el 1, 20. Éxodo 20, estoy en otro lado. Amén. Con esto cerramos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. 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 Santo. A la luz de la Escritura, la corrupción. ¿Cuánta gente tiene otros dioses que no son el Dios vivo y verdadero? Amén. ¿Cuántas tribus y naciones? Amén. Amén. Muchas. Y dice la Escritura: no los culpes, no los señales, hazles saber que hay un Dios verdadero y que los ama. Amén. Amén. Con misericordia y amor diles que están mal. Amén. Y que Él quiere atraerlos con lazos de amor. Amén. ¿Cuántos dioses hay? En cualquier lado que le busque, por el lado negativo o con dioses de palo, de madera, de plata, piedras. La corrupción del hombre, lo vemos. Amén. Lea tomó los dioses de su papá. Amén. Amén. Después, Raquel los tomó. Raquel, perdón. Dice: y no te harás imagen de ellos ni de lo que está arriba en los cielos. Wow. ¿Qué hay en los cielos? El mismo Dios. Ángeles, querubines, serafines, Amén. principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Amén. Nada de eso se tenían que hacer imagen. Amén. ¿Por qué? Porque si lo habla es porque cuando el pueblo estuvo en Egipto, hay mañas y cosas que salían de ahí del ocultismo de Egipto. Ahí se practicaba el buscar las experiencias espirituales en otro nivel. Fíjese, parecido a como Dios lo hace, en perfección, a pasar pruebas, pero en el lado del ocultismo. Utilizaban dolor. Tenías que enfrentar tus dolores, tus miedos,
y muchos ahí morían. Pero no estaban buscando a Dios, solo buscaban algo, solo crecimiento interno espiritual. Querían poder. Poder mental y no a Dios. Amén. Cuando sacrificaban a los niños, mijo. Amén. Quemados. Dice, no te harás imagen ni las honrarás, no te inclinarás a ellas. ¿A cuántos no se inclinan? ¿Qué se veía en lo que, de donde salió Halloween? Y no nomás eso. Usted puede ver historia. Está lo de Baal, está lo de Halloween y muchas otras culturas. Pero dice que llegaba un brujo y les decía, o me das a tu hijo o me das dinero. Y a veces eran gente pobre. Y algunos ricos, por decir que eran devotos, iban y se inclinaban y llevaban al recién nacido para que lo sacrificaran. Y eso lo dice la escritura bien claro, que le sacrificaban sus hijos a Moloc. Amén. Eso, imagínense, a nada de lo que está arriba. No tomar el nombre de Dios en vano. Ahí sí es el único mandamiento que estoy. ¿Sí? Pero vamos hacia adelante. Y el día de reposo, porque era un pacto con el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero dentro de las corrupciones que ya le puso como seres humanos, algunas son para con Dios. ¿Sí? En cuanto a lo espiritual directamente, los ídolos y el obedecerle. ¿Qué vemos? Dice no matarás. ¿Está corrompida entonces el ser humano? Sí. ¿Vemos mucha matanza? Al nivel de Dios, como Dios lo ve. Dijo Jesús, si solo lo piensas y tienes odio contra tu hermano, ya lo mataste. Amén. No nomás el hecho físico. Homicida eres. Homicida. El de la carne está aquí, el hecho, pero el del espíritu está a otro nivel. Amén. Dice, eres igual un asesino si odias a tu hermano. Amén. Entonces, seguimos viendo, no matarás, estamos corrompidos. Amén. No cometerás adulterio. Amén. En el Antiguo Testamento era físico, si fueron hallados. Por eso cuando a Jesús le traen la mujer adúltera, bueno, ¿y a ellos quién les dijo que era una mujer adúltera? Cuando yo entiendo mujer adúltera ahí, se puede entender un poco más. Una mujer hallada en adulterio. Pero se pudiese entender que era una prostituta para muchos en su pensamiento corto. Amén. Porque pues ¿cómo la conocen? Pues, ¿que la ven mucho o qué? No, el hecho fue que la hallaron, le tendieron un 4, como decimos, una trampa. Amén. ¿Sí? ¿Por qué una trampa? Porque si la encontraron, la ley decía que tendrían que apedrear a los dos. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Quién fue el adúltero? Se escondió. Nadie lo vio, pero sí la vieron a ella. ¿Qué pasó? Y en el acto, válgame de Dios, válgame la redundancia, se les escapó el susodicho. Entonces, dice, no adulterio. En el Antiguo Testamento eran hechos. En el Nuevo Testamento, si tan solo la codicias, la ves y la codicias y empiezas a pensar, ya adulteraste con ella en tu corazón. Eres un adúltero. ¿Hay corrupción en nosotros? Amén. Amén. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y ese fue el único que no elevó. Aleluya. Porque sigue siendo. En lo literal. Amén. Eres juzgado solamente si robas literalmente, no porque lo pienses. Pero es una corrupción porque te puede llevar a hacerlo. Amén. Bendito. Bueno, hasta ahorita puede ser, no lo he hallado la comparación, pero puede ser que sí.
Amén. Amén. No robarás. Muchos han robado. También sí son cosas. Hemos robado en una u otra forma. En lo espiritual somos rateros. En especial en lo espiritual para con Dios. Amén. 100% rateros. Culpable soy, Señor. Amén. Dos más y nos vamos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y allí muchos dicen, no dirás mentiras. Encajan, pero no. Una cosa es la mentira y otra cosa es contra tu prójimo atestiguar y asegurar algo que no es. Difamación. Eso es difamación. Y es en alto grado porque va contra su vida. Ahí entra, te vuelves homicida, te vuelves mentiroso, todo lo que le quieras poner. Amén. Ahí entra ese pecado de homicidio. Directo. Directo homicidio. Amén. Amén. Lo mismo si a veces recibimos, dice, si no des testimonio de falso en contra de tu prójimo y aún ante un juez o una persona, ahora ¿qué será? Recibir o aceptar algo que alguien te dijo como algo verdadero. Amén. Por eso Dios te pedía 3 testimonios para poder sentenciar a alguien. Pero pues eso ya no existe. Aleluya. Del 3 testimonios. Ya ahorita me lo dijo fulano y es verdad porque es mi mejor amigo. Me lo acaba de decir Víctor y yo lo creo porque somos bien compotas. Entonces, ¿hay corrupción en nosotros? Sí. ¿Cuántas cosas? Más alguna vez en nuestra vida, porque es, fíjese, se la voy a poner más difícil en esa área, porque es mi pareja y tengo que estar de su lado. Ay, Padre Santo. Porque es mi hijo y, ay, Santo Dios. Porque es mi madre y tengo que creer. O tengo que estar de su lado o apoyarlo. La sangre de Cristo Jesús nos perdona. Solito. Nos estamos arrechando. Créanmelo, me río, pero son cosas bien difíciles, hermano. Aquí es donde entraría la parte Es bien difícil. de ser espirituales y pedir el testimonio de parte de Dios para tener un Amén. juicio correcto. Amén. No le estoy hablando cosas suavecitas. Amén. Estoy hablando cosas duras y reales. Entonces, ¿hay corrupción en nosotros? Amén. Perdónanos, Señor. Última, no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni su chivo, ni su chiva, ni el sirviente, Ni el rango, ni nada. nada del prójimo. Amén. La propiedad. Literalmente, que no codicies nada de tu prójimo. Amén. Amén, aleluya. Ahí sí puede haber alguna gente que nunca ha codiciado algo, porque cuando codicias algo, llegas al grado de quererlo tener a cualquier forma. Sí, ahí excluyo a algunas Hay un personas. sentimiento que sí Sí. es controlable y que no cualquiera lo tiene. Sí, pero aún dice, por si te estás desviando, no codicies. Amén. O sea, si lo puedes tener y comprar y te es permitido, pues cómpralo. Amén. Entonces, si te gusta una mujer que está soltera y te hace caso, Amén. órale. Pero no algo que alguien ya tiene. Amén. Algo que no puedas o no te sea lícito. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo, hermanos, y disculpen